¿Y si te dijera que el hombre que quizás más ha moldeado el torrente de noticias, opiniones y entretenimiento que consumimos diariamente, un titán que ha redibujado las fronteras del poder mediático e influido en elecciones y políticas a escala global, comenzó su imperio con un pequeño periódico heredado en una tierra lejana, impulsado por una ambición insaciable y una comprensión casi maquiavélica de lo que mueve a las masas? ¿Qué tal si la clave para ejercer una influencia que resuena en los pasillos del poder y en las mesas de millones de hogares no siempre reside en la sutileza, sino en la audacia de desafiar el status quo, en la voluntad de dar voz a lo que otros callan o a lo que otros temen escuchar, y en la construcción implacable de una maquinaria capaz de proyectar esa voz hasta los confines del planeta? Esta no es una simple biografía de un magnate de los medios. Es una inmersión en la compleja y a menudo controvertida saga de Rupert Murdoch, una figura que evoca tanto admiración por su genio empresarial y su instinto infalible para el negocio de la información, como profunda inquietud por la magnitud de su poder y la forma en que lo ha ejercido. Es la historia de cómo la determinación, la toma de riesgos calculados hasta el extremo y una lectura astuta de las corrientes populares pueden transformar un modesto legado en un imperio global que ha definido y sigue definiendo gran parte de nuestro panorama informativo y cultural. Y en su ascenso implacable, en sus batallas y en sus triunfos, encontramos un espejo, a veces incómodo, de las fuerzas que dan forma a nuestra percepción del mundo y un estudio de casos sobre la naturaleza misma del poder en la era de la comunicación masiva. Imagina la Australia de mediados del siglo XX, un continente vasto y lleno de promesas, pero aún relativamente distante de los epicentros del poder global. En este escenario, en 1931, nace Keith Rupert Murdoch, hijo de Sir Keith Murdoch, un respetado periodista y ejecutivo de periódicos, una figura influyente en el panorama mediático australiano. La herencia de su padre no fue solo de acciones y activos, sino de una inmersión temprana en el mundo del periodismo, en la comprensión de su potencial para informar, para entretener y, crucialmente, para influir. Cuando Sir Keith falleció en 1952, un joven Rupert, con apenas 21 años y una educación en Oxford, se encontró al timón de un legado modesto pero significativo: la propiedad del periódico vespertino The Adelaide News. Para muchos, esto podría haber sido el pináculo de una carrera cómoda, la gestión de un activo familiar respetable. Pero para Rupert Murdoch, era apenas el primer peldaño de una escalera que pretendía ascender hasta alturas inimaginables. Desde el principio, demostró un instinto diferente, una vena contraria, una impaciencia con las normas establecidas y una inclinación por el periodismo popular, a veces sensacionalista, que conectaba directamente con el lector común. No estaba interesado en complacer a las élites, estaba interesado en vender periódicos, en capturar la atención, en construir una audiencia, y entendió, quizás antes que muchos de sus contemporáneos, que una audiencia masiva era la base del poder mediático. ¿Has sentido alguna vez esa chispa de insatisfacción con lo convencional? ¿Ese impulso de tomar algo existente y sacudirlo? ¿De desafiar las expectativas y forjar un camino propio, incluso si eso significa ir contra la corriente? Esa energía disruptiva fue el motor inicial de Murdoch. Comenzó a expandirse, adquiriendo periódicos en apuros a lo largo y ancho de Australia, reviviéndolos con su fórmula de titulares llamativos, cobertura audaz y un enfoque que a menudo priorizaba el impacto sobre la sutileza. Estaba aprendiendo el arte de la adquisición, la reestructuración y la construcción de una marca mediática que resonara con un público amplio. No temía las deudas ni las batallas. De hecho, parecía prosperar en ellas. Pero Australia, por vasta que fuera, no era suficiente para la escala de su ambición.
su mirada se posó en el Reino Unido, el antiguo corazón del imperio, y el hogar de una de las tradiciones periodísticas más competitivas y despiadadas del mundo, Fleet Street. En 1968 dio el salto, adquiriendo el Dominical News of the World, un tabloide conocido por sus exclusivas escandalosas, y poco después, en 1969, compró The Sun, un periódico que languidecía. Fue aquí donde Murdoch desató plenamente su genio para el periodismo popular y para muchos su desdén por las convenciones. Transformó The Sun en un fenómeno de masas, con su mezcla de noticias sensacionalistas, deportes, entretenimiento ligero y, famosamente, sus chicas de la página 3. Fue un éxito comercial rotundo que vendió millones de ejemplares y le otorgó una influencia considerable en la opinión pública británica. Murdoch no veía un periódico, veía un megáfono capaz de hablar directamente al corazón y a las vísceras de la clase trabajadora británica. Comprendió, con una agudeza que sus críticos a menudo subestimaban, que el poder no solo reside en los salones de la élite, sino en la capacidad de movilizar el sentimiento popular. Fue una lección temprana en el arte de la disrupción mediática. Para ser escuchado, a veces hay que gritar más fuerte y de manera diferente que los demás. Este enfoque, por supuesto, no estuvo exento de críticas feroces. Se le acusó de rebajar los estándares periodísticos, de fomentar el sensacionalismo y de ejercer una influencia política desmesurada a través de sus cabeceras, apoyando abiertamente a figuras como Margaret Thatcher. Su confrontación con los poderosos sindicatos de la imprenta británica en la década de 1980, conocida como la Batalla de Wapping, fue otro momento definitorio. En una jugada audaz y arriesgada, trasladó la producción de sus periódicos a una nueva planta tecnológicamente avanzada en Wapping, rompiendo el control sindical sobre la industria. Fue una victoria costosa y amarga que consolidó su reputación como un empresario implacable, dispuesto a enfrentarse a cualquier obstáculo para alcanzar sus objetivos. Demostró una capacidad para la planificación estratégica a largo plazo y una voluntad de soportar la presión y el conflicto que pocos poseen. Con el Reino Unido bajo su creciente influencia, el siguiente horizonte natural era el mercado más grande y competitivo del mundo: Estados Unidos. Murdoch llegó a América no como un inmigrante buscando fortuna, sino como un conquistador con un plan. Adquirió periódicos como el San Antonio Express News y el New York Post, al que también transformó en un tabloide combativo y de gran circulación, conocido por sus titulares incendiarios y su agresiva cobertura local. Pero su ambición iba más allá de la prensa escrita. Vio el inmenso poder de la televisión. En un movimiento que muchos consideraron una locura, desafió a las tres grandes cadenas de televisión estadounidenses, ABC, CBS, NBC, con la creación de Fox Broadcasting Company en 1986. Construir una cuarta cadena desde cero, compitiendo contra gigantes establecidos, parecía una tarea hercúlea. Pero Fox, con su programación innovadora y a menudo irreverente, como Los Simpson o Married with Children, encontró su nicho, atrayendo a una audiencia más joven y desafiando las convenciones televisivas. Fue una demostración de su fe en el poder del contenido diferenciado y su disposición a invertir masivamente en apuestas a largo plazo. Y luego, en 1996, lanzó Fox News Channel. Este no fue solo otro canal de noticias por cable, fue una intervención deliberada y estratégicamente brillante en el panorama político y mediático estadounidense. Murdoch y su entonces mano derecha, Roger Ailes, identificaron un vacío en el mercado, una audiencia conservadora que se sentía desatendida, incluso hostilizada, por lo que percibían como un sesgo liberal en los medios tradicionales. Fox News, con su lema Fair and Balanced, justo y equilibrado,
que sus críticos consideraban irónico, se propuso servir a esa audiencia con una mezcla de noticias, opinión y personalidades carismáticas que ofrecían una perspectiva decididamente conservadora. El impacto de Fox News fue y sigue siendo monumental. Se convirtió rápidamente en el canal de noticias por cable más visto, una potencia financiera y, lo que es más importante, una fuerza política de primer orden, capaz de moldear la opinión pública, impulsar narrativas y ejercer una influencia considerable en el Partido Republicano. Esto reveló una de las máximas de Murdoch: donde otros ven un mercado saturado, un visionario con el instinto adecuado puede encontrar una beta sin explotar, especialmente si esa beta está cargada de identidad y convicción política. Su éxito con Fox News consolidó su posición como uno de los actores más poderosos e influyentes no solo en los medios, sino en la política estadounidense y por extensión global. ¿Qué se necesita para ver esas oportunidades ocultas, para desafiar la sabiduría convencional con tanta audacia y para ejecutar planes de una complejidad y escala tan enormes? Se requiere una mezcla particular de instinto visceral, análisis frío, una tolerancia casi inhumana al riesgo y una ambición que no conoce límites. Murdoch parecía poseer todo esto en una medida casi sobrehumana. Su imperio continuó expandiéndose. Sky Television, en el Reino Unido, revolucionó la televisión de pago. Star TV le dio una importante cabeza de puente en Asia. La adquisición de Dow Jones en 2007, editor del prestigioso The Wall Street Journal, fue otro golpe maestro, añadiendo una de las cabeceras financieras más respetadas del mundo a su cartera y otorgándole una nueva capa de legitimidad e influencia en los círculos económicos. La filosofía empresarial de Murdoch, si se puede destilar, parece basarse en varios pilares: una comprensión profunda del poder del populismo y un frecuente posicionamiento anti-establishment, a pesar de ser él mismo una figura central del establishment global. Una disposición a utilizar sus medios para promover agendas políticas y apoyar a candidatos afines. Una búsqueda constante de la integración vertical, controlando tanto la creación de contenido como sus canales de distribución. Un olfato infalible para lo que atrae al público masivo, incluso si ello implica coquetear con el sensacionalismo o empujar los límites del buen gusto. Y una táctica empresarial agresiva, siendo conocido como un negociador implacable y un competidor que no da cuartel. A esto se suma la dinámica de una dinastía familiar, con la compleja saga de la sucesión y el papel de sus hijos en el imperio. Pero la construcción de un imperio de tal magnitud y con tal capacidad de influencia no se logra sin dejar una estela de controversia. La trayectoria de Rupert Murdoch está marcada por acusaciones persistentes de manipulación informativa, de fomentar la división social y política, de rebajar los estándares éticos del periodismo y de ejercer un poder desmedido sobre los gobiernos. El escándalo de las escuchas telefónicas en el Reino Unido, que llevó al cierre del News of the World en 2011 y a una intensa investigación pública, fue quizás el punto más bajo de su carrera, exponiendo prácticas ilegales y moralmente reprobables en el corazón de su imperio periodístico. Este episodio reveló la cara más oscura de la cultura de alta presión y resultados a toda costa que a menudo caracterizó a sus redacciones. Su figura es, por tanto, un prisma a través del cual se pueden examinar las tensiones fundamentales de la era mediática, la libertad de prensa frente a la responsabilidad social, el afán de lucro frente al interés público, el poder de la información para iluminar frente a su potencial para distorsionar y manipular. Su historia nos obliga a confrontar preguntas difíciles sobre el papel de los medios en una democracia y sobre la concentración de tanto poder informativo en manos de tan pocos.
Es un estudio de caso sobre la delgada línea entre la disrupción necesaria y la transgresión de límites éticos. Un recordatorio de que el poder de la información conlleva una responsabilidad monumental. Sin embargo, incluso sus críticos más acérrimos reconocen su genio empresarial, su capacidad casi sobrenatural para anticipar las tendencias del mercado y su valentía para realizar apuestas transformadoras. Cambió fundamentalmente el panorama de los medios en Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, y su influencia se sintió en todo el mundo. Creó valor para sus accionistas a una escala asombrosa y construyó marcas mediáticas que se han convertido en parte del tejido cultural de las naciones donde operan. Su legado es, por tanto, profundamente ambivalente. El de un constructor de imperios visionario y el de un poder que, para muchos, ha tenido consecuencias problemáticas para el discurso cívico y la salud de la democracia. ¿Qué podemos aprender de una figura tan polarizante y al mismo tiempo tan innegablemente transformadora? Quizás la lección más evidente es la del poder de la audacia y la convicción. Murdoch nunca tuvo miedo de desafiar a los gigantes, de entrar en mercados hostiles o de invertir en ideas que otros consideraban demasiado arriesgadas. Creía en su instinto y en su capacidad para conectar con el público, y estaba dispuesto a apostar fuerte por esas creencias. Otra lección reside en la comprensión de la naturaleza humana y del mercado. Supo, como pocos, qué tipo de historias, qué tipo de enfoques, qué tipo de personalidades captarían la atención y generarían lealtad en diferentes segmentos de la población. Entendió el poder del tribalismo, de la identidad, de la emoción en la forma en que la gente consume información y entretenimiento. Y, por supuesto, está la lección de la resiliencia. A lo largo de su carrera, enfrentó crisis financieras, batallas políticas, escándalos públicos y feroces ataques personales. Pero una y otra vez demostró una capacidad asombrosa para capear las tormentas, para adaptarse y para resurgir, a menudo más fuerte que antes. Su tenacidad es legendaria. No se trata de emular sus tácticas ni de condonar los aspectos más controvertidos de su imperio. Se trata de reconocer y tratar de entender las fuerzas que impulsan a figuras de esta magnitud, la singular combinación de visión, ambición, instinto y determinación que les permite redibujar el mundo a su imagen, para bien o para mal. Su vida es un vasto lienzo donde se pintan las complejidades del poder, la influencia y la condición humana en la era de la información. Al final, la historia de Rupert Murdoch es una invitación a reflexionar sobre el poder que cada uno de nosotros tiene, no solo como consumidores de información, sino como potenciales moldeadores de narrativas en nuestras propias esferas. Nos desafía a ser más conscientes del origen de la información que consumimos, de las agendas que pueden estar detrás de ella y del impacto que tiene en nuestra visión del mundo. Y nos recuerda que, aunque no todos aspiremos a construir imperios mediáticos, todos tenemos la capacidad de influir en nuestro entorno, de comunicar nuestras ideas y de luchar por aquello en lo que creemos, ojalá con una conciencia de la responsabilidad que ello conlleva. Si la exploración de figuras complejas y transformadoras como Rupert Murdoch, aquellos titanes que con su singularidad han dejado una marca indeleble en el tejido de nuestra sociedad, te inspira a profundizar en la naturaleza del poder, la influencia y el potencial humano, entonces te invito a que sigas este camino de descubrimiento con nosotros. Suscríbete ahora mismo a Singularidad Emocional. Nuestro canal está dedicado a desentrañar las fuerzas motrices detrás de las personalidades que no solo han alcanzado la cima, sino que han alterado fundamentalmente la forma en que vivimos, pensamos e interactuamos. No se trata solo de narrar sus historias, sino de extraer las lecciones profundas
sobre la ambición, la estrategia, la resiliencia y la complejidad de la naturaleza humana que tú puedes aplicar para navegar tu propio viaje con mayor conciencia y propósito. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones, porque cada análisis que ofrecemos es una herramienta para expandir tu comprensión y potenciar tu propia singularidad. Y antes de que te vayas, queremos invitarte a una reflexión crucial. Considerando el inmenso y a menudo controvertido poder que Rupert Murdoch ha acumulado a través de los medios, ¿cuál crees que es la mayor responsabilidad que recae sobre aquellos que tienen la capacidad de moldear la opinión pública a gran escala? ¿Y cómo podemos, como individuos, fomentar un ecosistema informativo más saludable y equilibrado en nuestra propia vida? Comparte tus valiosas ideas en la sección de comentarios. Tu voz y tu perspectiva son esenciales en esta conversación continua. Finalmente, si esta inmersión en la vida de un titán de los medios te ha provocado, te ha hecho cuestionar o te ha inspirado a mirar el mundo de la información con nuevos ojos, comparte este video. Compártelo con aquellos que debaten sobre el papel de los medios, con aquellos que estudian el poder, o simplemente con aquellos que, como tú, buscan comprender las fuerzas que dan forma a nuestro complejo y fascinante mundo. Recuerda, el poder de la información es inmenso. Comprender a quienes lo han dominado es comprender una parte fundamental de la historia moderna y quizás una parte de nosotros mismos. Elige ser un consumidor y un comunicador consciente.